estoy aquí, solo quiero subir este ingenio. Seguimos en la tecla en vivo. Me había olvidado el retorno, estaba complicado. Preparo el mate mientras tanto, ¿eh? ¿Usted va a preparar el mate? Como en casa. Presente tranquilo que vamos a preparar un mate. Son mates femeninos, ¿viste? Porque le pone edulcorante. Muy bien. Ya está. Bien, ¿por qué? No, pero además es mate de plástico. Comparte de que son mates porque femeninos. Mantiene el calor. Eso comparte. Y claro, el hombre le contamos a la audiencia en estos ciclos que estamos haciendo en estudios. Lo tenemos con nosotros a Pablo Garate, que es diputado de la sexta sección de Tres Arroyos, hombre del Frente Renovador, y está como presidente de la Comisión de Reforma Política y del Estado. Gracias por venir, Pablo. No, gracias a ustedes por la invitación. Perdón por la tardanza. No, mira, la radio es un servicio y a veces las noticias superan cualquier programación u organización que nosotros podamos hacer. Con lo cual, ayer, para comenzar, antes de empezar a hablar del tema que a vos te compete, que es dentro del Frente Renovador, presidí esta Comisión de Reforma Política, que creo que es una materia pendiente de la democracia argentina, toda la gran reforma que se debe hacer. Y creo que debe ser consensuada, independientemente de eso que vamos a hablar. Ayer hubo una reunión donde por primera vez el peronismo, digamos, y el sector del Frente Renovador se juntó por el tema de las policías municipales. Contame qué opinás de la policía municipal, si estás de acuerdo con que sean totalmente municipales y separadas de la fuerza, o crees que tienen que estar en la fuerza como cree el ministro Ritondo. No, a ver, primero, muy bien decís vos, nosotros esta idea de las policías de prevención de seguridad en poder de los municipios es una idea que Sergio Massa la viene planteando cuando era intendente, ya cuando fue el incipiente Grupo de los 8, ya hace 4 o 5 años, que nosotros planteamos, y en aquel momento le llevamos al quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le llevamos la propuesta de las policías municipales. Y lo segundo que es importante es que nosotros ayer hicimos diríamos, una reunión hubo reuniones previas donde empezamos a acordar poner este tema en la agenda. Es decir, ¿qué significa? Nosotros creemos que hoy la situación de inseguridad de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que en las encuestas se ven algunas cuestiones de índole económica, tarifa y sociales por la coyuntura de lo que pasa a nivel nacional, la inseguridad es un gravísimo problema en la provincia de Buenos Aires, que en realidad tiene como primer escalón los municipios. Cuando un vecino tiene un problema de inseguridad, el primero que va a ver es el intendente, porque la realidad es que es el primer responsable político que tiene, diríamos, a la vuelta de la esquina. Esa es la realidad. Entonces, que a veces los intendentes tengan un grado de responsabilidad frente al vecino, que los intendentes se le haya dado permanentemente responsabilidades en los temas de seguridad. Ya no es aquel viejo intendente del ABL de Alumbrado Barrio Limpieza, sino es un intendente con muchas más responsabilidades, pero que después no pueda participar ni en la dirección de la policía, ni en la estrategia específica para su distrito, nos parece que es diríamos que es como una pata renga que tiene la política de seguridad. Yo estos días venía diciéndole a algunos otros legisladores, nosotros tenemos en Tres Arroyos siempre hay un rumor que en realidad está de alguna manera acompañado con algunas cuestiones estadísticas, de que hay como un corredor delictivo que va desde Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos, Bahía Blanca, y después se dice que cruza Neuquén. Bueno, la verdad es que ver este corredor delictivo desde la ciudad de La Plata como si fuera una provincia uniforme y rígida la actuación policial, diríamos, hace que no podamos tener la flexibilidad de que las policías municipales de esos distritos trabajen en acuerdos. Yo siempre cuento, hay países del mundo que han tenido problemas de inseguridad tremendo. Colombia, por ejemplo, con la guerrilla, con el narcotráfico, con todo. Bueno, han generado un mecanismo de flexibilidad que se dan acuerdos regionales de seguridad, donde, nuestro problema en estos distritos es este. Bueno, entonces, desde cómo ponemos cámaras de seguridad en las rutas que unen esas ciudades, porque están todas unidas por la ruta 228 o la 88 y demás, entonces, o la ruta 3 con Bahía Blanca de Tres Arroyos. Entonces, flexibilizar esas cosas y permitir que la mirada de la provincia no pueda ser igual en La Matanza que en Montehermoso, porque no son realidades exactamente iguales, por supuesto, pero además en Montehermoso, en Tres Arroyos, y te diría que en algunos distritos un poco más grandes, el intendente, los vecinos pueden decir
qué policía trabaja bien, qué policía trabaja mal, cómo controlarlo. Entonces a mí me parece que esto sería un gran avance, pero un gran avance en la medida de que lo hagamos responsablemente, con recursos, con el equipamiento que tienen, armando un escalafón como corresponde, o sea, manteniendo el escalafón que se tiene, generando controles en la disciplina y en la actuación policial. O sea, esto no es una ley, esto no es un proyecto que se presentó ayer y hoy a la mañana tiene que tener sanciones, está claro, porque además, como bien dijo el intendente de General Alvarado, Germán Di César, que de nuestro espacio, nosotros aceptamos y siempre estamos dispuestos a consensuar con quien sea. Sergio la semana pasada consensuó con Margarita Stolbizer sobre tarifa, educación, corrupción, y ahora está hablando sobre el tema de los jubilados, de consensuar proyectos en común, el de pymes y demás. Bueno, y nosotros aceptamos esos consensos. Y también aceptamos que la seguridad, cuando vemos que hay otros espacios políticos que valoran la seguridad, de prevención de seguridad en manos de los municipios, aceptamos sentarnos y consensuarlo. Ahora, vos me decís, yo prefiero que tenga una relación institucional con la bonaerense, con la policía de la provincia de Buenos Aires, pero que no esté dentro del esquema de la policía bonaerense, ¿eh? Seguro. Sí, yo coincido lo mismo. Creo que tenemos que llegar, las fuerzas de seguridad, cuando son tan grandes como la policía de la provincia de Buenos Aires, con 90.000 hombres, 92.000 hombres, es imposible de manejar. En el mundo no existe una policía de esa magnitud. Si vos mirás, o sea, que se usó uno de los esquemas que se usó, el americano, es decir, bueno, tengo el sheriff del pueblo, en las localidades chiquitas, tengo la policía municipal, después la policía del condado, la policía de carreteras, todos dependen obviamente de la Secretaría de Seguridad Nacional, pero cada uno tiene su jefe, que es o el gobernador o el alcalde del lugar, que son los que aplican la política de seguridad local, porque no es lo mismo, no es lo mismo Tres Arroyos que General Belgrano, que Bransen, que Chascomús. La problemática es distinta. Que Pila, que está aislada de todas las rutas, entonces la problemática es muy simple. Pila tiene 3.000 habitantes, cualquiera que vender droga, los vecinos saben. Exactamente. Y por ahí no toman medidas porque desde la provincia de Buenos Aires, ¿qué les va a importar Pila? Bueno, vos dijiste, a ver, 3 o 4 cosas importantes. La realidad geográfica de cada distrito es diferente y hay que tener una mirada en ese sentido. Nosotros tenemos Tres Arroyos, está cruzado por la ruta 228 y por la ruta 3, dos rutas muy importantes, diríamos, que unen lugares, diríamos, muy importantes. Vuelvo a decirte, Mar del Plata, pero también todo lo de capital para el sur de la provincia de Buenos Aires. Pasás por Tres Arroyos y vas por la ruta 3, eso une con Bahía Blanca, en el camino con otras localidades. O sea, la verdad que todas estas miradas no se pueden hacer sentado en una oficina en La Plata, porque la verdad, yo creo que en realidad ninguna política pública podría ser hecha solamente en la provincia de Buenos Aires. Yo esta semana, el día lunes, lanzamos el Observatorio de Calidad Educativa en Tres Arroyos con el concejal de La Plata, Luciano Sanguinetti. Y cuando discutíamos algunas cosas de educación, él me decía una cosa muy simple. ¿Alguien cree que desde calle 13, desde la Dirección General de Escuelas, se puede manejar la provincia de Buenos Aires en educación? No, es imposible. Porque la realidad, porque la realidad de las escuelas, de la provincia, y la realidad de los controles y todo eso se va debilitando claramente en la medida de que estamos tan lejos. Seguro. Entonces, la verdad es que ir a esquemas de descentralización, con recursos, con controles, porque a veces, diríamos... Sí, hay que regionalizar. Exactamente, o sea, con un esquema, diríamos, más real del que se nos planteó en algún otro momento, un esquema de no competir a ver quién, porque muchas veces los esquemas de regionalización es, ¿quién es la capital de la región? No, el esquema tiene que ser cómo somos más horizontales para resolver los problemas. ¿Vos no creés que también habría que ir eso acompañado a una autonomía municipal plena? Por supuesto. Yo creo que hay que a ver, mira, y esto se dio en el debate, como vos bien decías. Concentrar, y esto va en desmedro incluso de la Ciudad de La Plata, pero concentrar todo en la Ciudad de La Plata para cuestiones que tenés que manejar en Poam. Absolutamente. Sí. O sea, pobre el hombre de Poam. Pobre los intendentes, que están permanentemente viajando a La Plata, porque la realidad es que la única interlocución que hay está en la Ciudad de La Plata. Mira, lo que vos decías de la autonomía, cuando surgió que salió de la comisión en que yo presido de reforma política, lo de las reelecciones, la prohibición de las reelecciones ininterrumpida, surgió el tema de la autonomía municipal. Y nosotros le decíamos a algunos legisladores que estamos de acuerdo que es un debate que hay que dar, pero y que no lo dábamos en ese momento solamente por el hecho de que había que mostrar a la gente, a la sociedad,
que hacíamos un paso, porque la realidad es que, con respecto a la reforma política en términos generales, no hay plataforma política de los últimos años que un partido político no hable de reforma política. No hay dirigente político que no se siente frente a los medios y diga, nosotros la reforma. Ahora, ¿cuándo se daba el primer paso? Bueno, el primer paso lo dimos nosotros en la Cámara de Diputados, a pesar de que algunos decían, es escaso. Puede ser escaso, no, pero es el comienzo. Pero es el comienzo. Alguien tiene, en un partido de fútbol, alguien pone da el puntapié para iniciar el partido con la pelota para adelante. Bueno, esto es eso. Seguro. Ahora, eso desencadena un debate. Hay que terminar con las listas sábanas. Hay que terminar con las listas sábanas, hay que ir al voto electrónico, creo... hay que ir atrás, pero además hay que discutir otras cosas que a veces los oficialismos no quieren, que tiene que ver con el manejo de la publicidad oficial, con el financiamiento de los partidos políticos, con la discusión del sistema de partidos políticos en la Argentina, porque después del 2001 el sistema de partidos políticos en la Argentina explotó y son casi partidos personalistas, o sea, tenemos que tenemos que ir a eso. Si vos por ejemplo, la Ciudad de La Plata eligen 3 diputados o senadores, en este caso ahora van a elegir diputados. Si vos tenés, vos sabés que entran 3, porque le corresponden 3 a la ciudad, dividís la ciudad en 3 regiones y cada región elige 1. Y por ese 1 se pueden presentar el que quiera a competir, pero Los Hornos, la zona de Los Hornos, toda aquella parte de La Plata va a tener su diputado, el centro tendrá su diputado y la zona de Citibel, Villa Lisa y todo lo demás. Entonces los vecinos van a tener mucha más cercanía con, a vos te pasa en la sexta. Sí, claro. O sea, vos sos diputado y por ahí el vecino de Bahía Blanca no te conoce. Exactamente. Entonces sería bueno que cuántos diputados entran por la sexta sección se divide en distritos. Por ejemplo, en mi sección, que es la quinta sección electoral, tengo Mar del Plata, Necochea, Tandil, pero después tengo Pila, Rancho, Chascomú, Dolores, todos no pasan de 15.000 habitantes. Claro, exactamente. Y tenés 3 diputados de Mar del Plata que nunca fueron a General Belgrano. Claro, sí. Entonces, sería bueno que por ahí distribuidos, que en el mundo, en muchos lugares del mundo es así, que el diputado es muy cercano a su región. Yo creo que hay que, diríamos, estamos en la etapa... y ahí, obviamente ahí se terminan los partidos políticos, porque ahí la gente vota al intendente que quiere, al diputado que quiere... O no, depende, mira, yo... veo muchos sistemas políticos en los cuales... Bueno, ahí vos dijiste la diferencia. Yo creo que se terminan los partidos políticos, pero entran los sistemas políticos. Va a haber nucleamiento de gente. Nosotros pensamos, como Sergio, que tiene un nucleamiento, decir, bueno, soy oposición, pero soy correcto y pienso en esta línea. Pero vas a tener lineamiento de sistemas, más de derecha, más de izquierda, más de centro. Pero además, mirá, yo veo que donde hay sistema político, donde se permite la candidatura ciudadana, que es cuando un ciudadano se decide postular y junta la firma, no desaparecen los partidos políticos. Es decir, se hace flexible el sistema político, pero no desaparecen los partidos. ¿Por qué no desaparecen los partidos? Porque por ahí... el candidato en un circuito como el que vos decís de La Plata, de la quinta o de la sexta, es un tipo de un partido político, pero representa bien a los ciudadanos. La realidad es que el partido no tiene por qué desaparecer. Se hace más flexible la representación, se hace más cercana la representación. Eso no tiene nada que ver con que los partidos aparezcan o desaparezcan. A ver, en Estados Unidos los partidos existen y diríamos, y cuando uno ve, hay algunas candidaturas que se deciden por circunscripción y se permiten las candidaturas independientes. Ha habido candidaturas a presidente independiente en los Estados Unidos y los partidos políticos existen. No es tan... acá te piden... ¿Querés ser candidato? Me traes 400 firmas, tenés que certificar. Allá juntás 50 votos y decís, che, yo quiero ser candidato, te inscribís y te escribís. Sí, bueno, por eso Francia es igual, España es igual. Cambié, o sea, el Frente Ciudadanos de Podemos y todo lo demás es eso. Sí. Se presentaron en todos los lugares sin grandes complicaciones. Sí. O sea, de hecho la democracia le complicó el gobierno a los partidos tradicionalistas españoles. Sí. Pero yo creo que la sociedad tiene el derecho, vos sabés, de poder elegir libremente. Y después controlar a quienes elige. Por la cercanía hay que controlar a quienes elige. Pero... hay que terminar con la cuestión de que solo somos ciudadanos el día que nos llaman a votar. Por eso lo que vos decías. A ver, un vecino de Los Hornos que sepa que su diputado es de 5 cuadras, 10 cuadras, 20 cuadras. Además sabe la casa que tiene, el auto que tiene, la puede plata controlar que gasta. Efectivamente, al margen de que lo votó,
después, hasta si se arrepiente, puede decir, che, yo me arrepentí de votarte. Porque se genera una situación, una relación mucho más cercana. Además le puedo ir a tocar el timbre. Claro. Yo en General Belgrano, ¿cómo hago para ir a tocar el timbre a los diputados que tengo en Mar del Plata? Sí, claro. Si no sé quiénes son. No, por eso yo digo que lo que hay que hacer es la reforma, y se lo decía, me tocó a mí informar en este proyecto. No tiene que ser solo una reforma electoral, tiene que ser una reforma política integral. Son 12 situaciones diferentes. La electoral está dentro de la política, pero la política tiene que hablar del financiamiento de los partidos políticos. Hoy estamos viendo situaciones de índole delictiva relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos, todo lo que fue la efedrina, todo lo que es el triple crimen y todo eso. Hay algunos que dicen, yo no lo puedo, diríamos, pero porque diríamos, uno no tiene acceso a la causa, pero se dice que está relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. Seguro. Entonces, la realidad es que hay que transparentar estas cosas, que a veces a los oficialismos de turno no les gusta discutir estas cosas, porque dicen, no, bueno, entonces cuando nos pasó... Cuando sos oposición, estás en contra. Cuando sos gobierno... Exactamente. Antes querían el voto electrónico. Ahora que son gobierno, ahora dudan, no lo quieren. Digo, y yo le decía, los que antes votaban... Mira, cuando nos pasó lo de las emergencias, cuando fue la emergencia administrativa, yo había trabajado mucho en el bloque, entonces también me tocaba hablar a mí, después todo lo que es inconveniente que se generaban, los incidentes que se generaban, no pudimos hacerlo. Pero yo justamente iba a decir eso, lo que estás diciendo vos. Los que antes votaban las emergencias, ahora... dicen que las emergencias están mal. Los que antes decían que las emergencias están mal, ahora las votan. En el medio hay un espacio político que dice, ¿las necesitas para gobernar? Scioli, te las damos porque las necesitas y te controlamos para que las hagas bien. ¿Las necesitas para gobernar, Vidal? Te la damos, pero te controlamos para que las puedas hacer. Nosotros hemos mantenido la coherencia. Vos decías, la oposición de Sergio Massa, del Frente Renovador, ha mantenido la coherencia, porque cuando nos explicaron cómo corresponde las emergencias, porque pasaba alguna situación coyuntural, la inseguridad en el tema de Scioli, o algunas cuestiones que evidentemente se ven del desgobierno de Scioli para lo que le tocó a la gobernadora Vidal, nosotros hemos sido coherentes, hemos dicho, nosotros ayudamos a dar las herramientas. Ahora también exigimos que después los que tienen esas herramientas las usen para lo que corresponde, las usen bien, y nosotros mientras tanto vamos a usar los mecanismos, por ejemplo las bicamerales, vamos a ser exigentes para que el cumplimiento de la herramienta sea en beneficio de la gente, porque si no hacemos muchas emergencias, por ejemplo en este caso, para saltear licitaciones, y eso no es el objeto, sino el objeto es resolver otras cosas. No, y además siempre nos olvidamos la gente. Bueno, vamos a un corte y después seguimos charlando de la reforma política. Como siempre, junto a vos. Gracias por la compañía. Todos los días los escucho. Cadena Río, tu radio. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que... Seguimos en la tecla en vivo. ¿Te anda bien el retorno ahí? Perfecto. Bueno, estamos con Pablo Garate, diputado del Frente Renovador de Tres Arroyos, de la sexta sección electoral. Y bueno, recién fuera del aire estábamos hablando de la Comisión de Reforma Política y ¿cuáles son los pasos que ustedes piensan dar ahora a futuro? Porque si no, siempre queda en el que quiero reformar, y como vos dijiste muy bien, en todas las plataformas políticas de los últimos 10 años está la reforma política, pero nadie se anima a poner el gancho. Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a tener reunión de la Comisión de Reforma Política el 3 de agosto. Y los diputados contentos, ¿no? Le pusiste la reunión el primer día de que se habilita después de la feria, ¿no? Es que en realidad, la verdad es que... Los hiciste madrugar. Nosotros, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener en la Cámara de Diputados la tan ansiada reunión con Ritondo, supuestamente, con lo cual, la verdad es que son momentos en los cuales tenemos que asumir la responsabilidad de que son momentos difíciles, y tanto lo que tiene que ser ayudar al que gobierna como lo que tiene que ser controlar al que gobierna, lamentablemente hay momentos en los cuales no existen vacaciones, y lo ve la gente que labura todos los días, la verdad. Es decir, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque vivimos momentos muy complejos, desde lo social, desde lo económico, asociado a lo que te digo, la inseguridad. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, como bien decía, yo soy de Tres Arroyos, me cuesta mucho, son más de 500 kilómetros y demás, pero uno cuando acepta la responsabilidad pública y acepta ser un servidor público tiene que entender
que deja de lado otras cosas. Y bueno, y en función de esas otras cosas que la deja por intereses superiores, que tienen que ver con rendir cuenta a la sociedad y decir, bueno, cuando se termina el mandato de uno, decir, bueno, hice todo lo que mejor pude, y se ve en algunas acciones, en algunos proyectos, en algunas concreciones que se dan. Entonces, la realidad es que estamos ante momentos en los cuales hay que empezar a tomar decisiones concretas. Y lo que vos preguntabas de reforma política, el 3 de agosto vamos a ir por un tema que hemos trabajado durante mucho tiempo con los legisladores de todos los que tenían proyectos, tanto del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, como del GEN, del FAP, que tenían proyectos sobre el tema de Código de Ética Pública, y la idea es que el día 3, con los diputados de la comisión, podamos darle dictamen a ese proyecto, que tiene que ver con lo que veníamos hablando todo antes del corte, que es no solamente hablar de la reforma electoral, sino del financiamiento de los partidos políticos, de la utilización de la propaganda oficial, de un montón de situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, a veces la gente cuando nos escucha dice, ¿la reforma política qué tiene que ver con la realidad? Bueno, la reforma política tiene mucho que ver con la realidad. Los bolsos de López son parte de una reforma política pendiente, porque ahí hay un funcionario que recibió prebendas y regalos de algunas, seguramente de algunos otros, para quedarse con alguna licitación. Bueno, dentro del código que nosotros estamos planteando para la provincia de Buenos Aires hay un capítulo que regula toda esta situación, que prohíbe estas cosas. Y después, por supuesto, están los controles, porque después... Igual pienso como la gente. A nivel nacional hay una ley de ética pública que de hecho se le aplicó a Vudú en varios casos, pero que no fue la solución del choreo, porque los funcionarios siguieron robando y la ley tiene muchos años. Sí, yo creo que... O sea, hacer una ley no va a significar que se frene. Nada que se haga en papel solamente. O sea, vos tenés que aplicar, hay que meterlos en cana. Claro, a ver. No le tiene que temblar el pulso a nadie. No, pero lo que pasa es que acá, en el marco de todo lo que hay que hacer, diríamos, vos tenés una ley que de la misma manera que tenés el Código Penal que establece cuáles son los delitos. Ahora, después la justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sí. Si tenemos jueces que en definitiva eran ultra kirchneristas en el momento que el kirchnerismo gobernaba, y ahora que el kirchnerismo no está, son anti-kirchneristas, la verdad que estamos en un problema, porque la realidad es que, como dijo el otro día, me gustó mucho lo que decía una asesora de la diputada Stolbizer, tienen que hacer justicia en tiempo real. Parece una exigencia ridícula y diríamos hasta obvia, pero tienen que hacerlo, fundamentalmente los jueces federales, porque la realidad es que cuando están en el poder tienen miedo de investigar a los que están en el poder y solo los investigan después. Entonces digo, la realidad es que nosotros, por ejemplo, ahora salió la ley que nosotros venimos pregonando, que Sergio Massa pregona hace mucho tiempo, que tiene que ver con la extinción del dominio. Que tiene que ver con que le saquemos los bienes a los que robaron. Lo que vos me decís es correcto, pero eso solo no basta, porque lo mismo que te estoy diciendo, la ley de ética pública a nivel nacional está hace 10 años, creo. Es la 24.818 o 18.000 y algo. Yo creo que la legislatura tendría que buscar o que la Corte haga un ala de auditoría y que funcione, porque la que hay no funciona, y auditar a los jueces de verdad. Siempre es la misma situación, Mario. Siempre es la misma situación. A ver, siempre pasa lo mismo. A ver, sea quien sea el que tiene que controlar... una causa, yo después la agarro, ya sea que lo condenaste o lo absolviste, y veo, yo con mirar una causa, y vos dictaste un sobreseimiento, y mirar los antecedentes del expediente, yo sé si vos coimeaste o no. Porque uno lo ve, o sea, si hay pruebas... O lo intuye, está claro. No, olvídate. Sí, eso está Entonces, automáticamente, o sea, no hay nada... Independientemente que revise la Cámara, pero algo de auditoría interna uno tiene que ver, los plazos que tardaste en hacerlo. No, a ver, hay expedientes que duermen 2 años en un cajón para citar una indagatoria. Estoy de acuerdo en todo lo que... O sea, a ver, esperan que termine el mandato del poderoso y al otro día lo llaman. Bueno, por eso digo... Están enojados con lo que hacen con Cristina. No porque no tenga que ir presa si tiene que ir presa. Ahora, pero perseguirla por cosas que son insuficientes, que no son delito, por ensañamientos personales. Una cosa la causa Tesur, los AUS y todo lo demás, y otra cosa es los contratos de dólar a futuro. Lo que pasa que yo lo que digo es que, a ver, en parte de esta reforma política que nos falta, está todos los organismos de control. Desde lo que tienen que controlar, como vos decís, que es posible, auditorías dentro del Poder Judicial, hasta los organismos de control en términos generales no están funcionando. Por lo que sea, porque en algún momento estaban en los organismos de control parte de lo que... A ver, la UIF,
la unidad de información financiera estaba en poder de alguien que claramente era del mismo proyecto político. Entonces, diríamos, se generan esas situaciones. Hoy, la Oficina Anticorrupción está con una diputada del PRO. Sí, entonces yo digo, la realidad es que ¿cómo vas a controlar? Bueno, el Energas. Bueno. ¿Qué hace que el Energas no trata de meter preso a los dueños de la empresa de gas? Bueno, por eso porque digo... una cuestión muy simple. Una cosa es el aumento de tarifa, pero el aumento no de 1.000 pesos te llevaban a 10.000. Sí, pero por eso digo que todo lo que hagas vos en papeles, nosotros tenemos una responsabilidad, los que somos legisladores. Lo que más podemos hacer es una ley. No podemos controlar la ley. Y aun cuando armemos un organismo de control en esa ley, por ejemplo, lo de la policía de ayer, en esa ley empieza a plantearse todo lo que tiene que ver con el control disciplinario de la policía. Ahora, si después el funcionario que ocupa ese lugar no cumple, no es que la ley falló, sino falló el funcionario que tiene que cumplir con diríamos, el control de eso. Lo mismo pasa en el Poder Judicial. A ver, en el Poder Judicial, a pesar de que obviamente hay más pruritos, yo soy abogado, pero digo, hay más pruritos porque como es otro poder del Estado, pareciera que somos dos mundos diferentes. Y no entendemos, por ejemplo, que en el esquema penal de la provincia de Buenos Aires, donde recreamos un poco el sistema de Estados Unidos de acusatorio, los fiscales, de alguna manera, tienen que darnos razón y tienen que darnos respuestas y tienen que rendirnos cuentas porque son los representantes del pueblo en un sistema acusatorio. Por eso a veces yo cuando en mi pueblo digo, ¿cómo el fiscal no se quiere reunir con el intendente? ¿O cómo un fiscal no se puede reunir con un vecino? ¿No quiere? ¿O es renuente? ¿O con un legislador? Si en definitiva el sistema está planteado para que sea acusatorio, no para que... La realidad es un funcionario judicial, pero con relación con nosotros. Que vos me digas un juez, bueno, podemos ver otros mecanismos, como vos decías, auditoría interna de la Corte y demás. Ahora, cuando vos tenés un funcionario... En Estados Unidos no se ve, el sistema argentino, en alguna manera, el sistema acusatorio, mira un poco, o tal vez no lo copia, pero mira un poco el sistema de Estados Unidos. Y vos ves un fiscal en Estados Unidos, en las películas nomás, lo ves que se reúne con los damnificados y que no tiene miedo en ir a hablar con quien sea, porque en realidad representa al pueblo. Cuando alguien dice el Estado de tal contra tal persona, o la provincia de Buenos Aires contra tal persona en un juicio, es porque ese fiscal representa los intereses de la provincia de Buenos Aires. Sí, y además, guay que no haga su trabajo. Bueno, porque ahí no tardan 2 años en por eso digo lo que decía antes, el problema es el control, porque vos el sistema acusatorio está bárbaro. Ahora, cuando un fiscal no investiga, porque la verdad que es perezoso, es moroso, es desinteresado, hay muchos que no lo son, por supuesto, no estoy generalizando, pero digo, ¿quién lo controla? Después fallan los controles. Ahora, el sistema acusatorio, para mí, cuando uno habla ya nos fuimos un poco, pero del proceso penal, yo creo que el proceso penal ideado en forma acusatoria está bien. Ahora, el problema es cuando atrás de eso no hay rendición de cuenta, no hay controles, entonces ahí es donde empieza a fallar esta cuestión, donde vos le decís, a veces te juntás con los fiscales. Yo la vez pasada me juntaba hablaba por teléfono con el fiscal general de Bahía Blanca y le planteaba la cuestión de los delitos rurales en Dorrego, en Pringles o en Chávez y la parte lindera de Chávez con Tres Arroyos, que no hay fiscalía especializada en delitos rurales. Bueno, yo le decía, no, mire, fiscal, usted es el que tiene que hacerlo, porque usted es el que tiene la potestad de poder rearmar un esquema de investigación de delitos rurales. Lo que pasa es que a veces, con la vieja mentalidad de la justicia, en el sentido del anterior sistema, de que como que la justicia estaba aparte de la sociedad, que en algún sentido pasa todavía, ¿no? Pasa todavía que los funcionarios judiciales no se sienten comprometidos con la sociedad, porque como meten la tarjeta en el Banco Provincia el día 3, el 4, tienen obras sociales y demás, les suele pasar que están en una situación diferente. Bueno, algunos creen que, no, mirá, el político viene a verme. No, perdón, el político es alguien, o el funcionario político, incluso los intendentes. A nosotros nos ha pasado en algunos distritos de nuestra sección, donde los fiscales son renuentes a reunirse con los intendentes para tener una estrategia de prevención del delito. Sí, otra cosa que vos que sos legislador se puede corregir, que uno lo ha visto porque lo ve acá, uno se presenta a concursar para un cargo de juez, lo nombran, hace todo el proceso, el gasto del Estado hasta que lo nombra juez es muy grande, y a los 2 años se quiere presentar otro cargo porque quiere subir. Pónganle un tope. Aquel que asume un cargo no puede... Eso es un debate enorme. No puede cambiar por lo menos por 15 años a otro cargo, porque si no, o 10 años, búsquenle un tope, porque si le pones 5 años, espera 5 años y siguen, porque mientras tiene contacto político lo nombran. Mira,
O sea, si no se termina más, porque lo que la gente no sabe es que desde que vos abrís se produce un cargo, una vacante, un juzgado, hasta que eligen un juez, se mueve muchísima gente en el medio de diputados, entrevistas, exámenes, antecedentes, se piden antecedentes a todos los organismos, a los colegios de abogados, a las cámaras donde trabaja, donde está matriculado. Y es un dispendio de plata, de muchísimo dinero, hasta que nombran un juez. Y cuando nombran el juez, a los 2 años quiere asumir de camarista o que quiere ir a otro juzgado. Mirá, eso tiene que estar prohibido. Yo tengo... O sea, por lo menos por respeto a toda la plata que gastó el Estado para que esa persona sea juez. Sí, mirá, es mucho. No solo eso, sino que además, y es un debate que hay, el hecho de que vos, para ser funcionario judicial, tengas antigüedad, como decimos los abogados del otro lado del mostrador, me parece que es clave. Mira, yo tengo el orgullo de que mi padre fue juez de la Cámara de Apelaciones de Necochea, pero llegó a juez en el año 98 y era abogado del año 65, con lo cual, cuando llegó a esa Cámara, en gran parte tenía una dinámica de ser flexible hasta con el abogado que venía, porque entendía al que había estado del otro lado. Sí, el que sea 200 kilómetros para ir a Necochea para presentar un escrito. Exactamente. Y entonces eso, cuando muchas veces en el debate también está planteado lo que vos decís, en el sentido de que mucha gente de la justicia cree que esto es una carrera administrativa, no un servicio público. Seguro. Es decir, entonces, no, ahora soy juez y ahora quiero ser juez de cámara y después quiero ser... y no hay compromiso con la gestión. Incluso no hay preparación también. Muchas veces nos pasa que hay fiscales que no investigan porque no saben específicamente, porque no han cumplido una tarea previa de tener 10, 15 o 20 años como abogado y aprender lo que significa andar por la calle, diríamos, de juzgado en juzgado, haciendo ese trabajo de procuración y demás, que después llegan, son electos y en meses terminan en una fiscalía, y ahí después los que sufrimos somos todos los vecinos, ¿no? Porque la realidad es que si un fiscal no investiga, estamos en enorme problema, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a una tanda. Estamos con Pablo Garate, diputado del Frente Renovador. Están a todo judicial hoy, ¿eh? Yo me quedé calladito porque... ahora vamos a hablar de la gente. Encontré 2 abogados, están a flor de piel con todo esto. No son... Vos... la gente por ahí lo sufre, pero no lo sabe. Exacto. Porque la gente sufre que no tiene justicia. No, claro. Pero no sabe todo el problema que hay detrás y los intereses cruzados para llegar a nombrar a un juez. Y además, a veces, por eso está bueno lo que vos decías, incluías como argumento. Que discutamos esto en los medios está bueno, ¿sabes por qué? Porque a veces los medios, en temas como estos, no se meten. O desinforman, porque dicen, no, porque mirá, salió... Y nos muestran que o todas las causas son iguales, o fíjate, mira, yo ayer miraba lo que pasa con el tema de las cajas de seguridad de la hija de la expresidenta. Y la verdad siento que en algún punto, diríamos, en el camino la justicia no hizo las cosas como debía, y esto no se debate, y entonces se dicen cosas que en realidad no pasan ni en la realidad del expediente, pero tampoco pasan en la realidad judicial, y muchos medios, los que no tienen conocimiento, porque no tienen la suerte de poder tener a alguien que pueda decir las cosas, generan preconceptos, y eso va generando en la gente una sensación que, la verdad, cuando vos vas al expediente, no la ves. Seguro. Bueno, vamos a una tanda. Estamos con Pablo Garate, diputado del Frente Renovador de 3. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Seguimos en la tecla en vivo. Está jugoso, fuera de aire está más jugoso todavía el tema. Con Pablo Garate, diputado del Frente Renovador. Pablo, vamos a ir más a lo social porque así no aburrimos a los oyentes. Más allá de que esto es muy trascendente y yo siempre pienso cuando entrevisto hacia la gente y lo veo yo en la calle, esto se tiene que terminar. O sea, hoy hablábamos con el ministro de Educación que propuso aplicar hasta 60 días una contravención, hasta 60 días de cárcel a aquellos padres o familiares que agredan a algún empleado de la docencia, o sea, de la educación, ya sea porteros. Si no lo aplicamos no se termina. Y en el tema de la justicia, si no aplicamos con rigor pero sin injusticia, la ley, estamos complicados. Exactamente, a ver, para todos.
para la políticos justicia presos, propiamente dicha, policías presos, jueces presos, fiscales presos, porque hay algunos que son unos delincuentes. Claro. Y además, digo, si no empezamos a construir desde el ejemplo, desde la ejemplaridad, es muy difícil que vos, un chico joven, que hoy escucha la radio y escucha que los jueces esto, que decir, la realidad es que si no damos ejemplo, no podemos pedirle al otro ejemplo. Además, entonces, vos caminás, vas con el auto por la calle y ves que las casas están llenas de rejas. Y yo estaba acostumbrado a vivir en la casa. En mi casa estaba la maceta afuera en el patiecito que teníamos, que mi mamá la pintaba. Y no teníamos una reja en ninguna ventana. pero nos da, uno ver a Ollarvide da vergüenza. Olvídate, tendría que estar preso. Da vergüenza que ese tipo, porque la verdad haya estado en el Poder Judicial. Da vergüenza, la verdad que debiera merituar una gran reflexión de toda la sociedad, pero específicamente también del Poder Judicial. Es decir, tuvimos acá adentro. Pero bueno, vamos a un tema más práctico, que es ¿cómo ves la sociedad hoy? ¿Cómo ves el gobierno? Desde la óptica de ustedes, que están haciendo una oposición por ahí más a la europea, ¿no? Más responsable, apoyando lo que creen que está bien y criticando por ahí lo que están en contra. ¿Cómo ves el tema social? Sobre todo ayer, que hubo un hecho de violencia importante en General Rodríguez, donde hubo una movilización por el tarifazo. Lo lastimaron al intendente, lo agarraron a pedradas la gente, lastimaron al secretario de Deportes, a una policía quebradura expuesta y otra policía también en el hospital. O sea que el intendente salió a acusar a los kirchneristas, ¿no? Pero es lo normal en estas situaciones donde el pueblo sale. Ayer en Cañuelas también hubo una gran movilización, pero el intendente salió a la calle a acompañar a los vecinos, porque creo que el tarifazo no tenía signo político, ¿no? Lo afecta a todos por igual. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo digo, en términos de la provincia de Buenos Aires, yo veo que la gobernadora está corriendo el riesgo de, para decirlo de alguna manera, sciolizarse. ¿Qué significa esto? Significa que mucho discurso, mucha buena voluntad o mucho voluntarismo en decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer otro, pero pocas acciones concretas de ir hacia algunos lugares que tienen que ver con cuestiones de lo social, bueno, lo que hablamos ayer de la policía, es decir, tiene para mí ese riesgo de lo que era la publicidad de Scioli con otra forma en la gobernadora. Lo que tiene que ver con el gobierno nacional, vemos claramente un gobierno absolutamente insensible en lo social, porque la realidad es que, mira, cuando Sergio proponía durante la campaña el Consejo Económico y Social, y después que pasó y que asumía Macri y volvió a insistir en el Consejo Económico y Social, en un lugar donde estuvieran los empresarios, el Estado, por supuesto, los trabajadores, las empresas de servicios públicos y demás, era para evitar justamente lo que nos está pasando. ¿Seguro? Es decir, en un momento, acá estamos, los sectores medios, los trabajadores afectados por la inflación, lo que fue la devaluación, los tarifazos, y además unas paritarias que en realidad en muchos gremios todavía no se han terminado, y en realidad estamos con precios nuevos y salarios viejos. Y todo esto en el marco de un gobierno que le parece que el 400% de gas de una sola vez es algo normal y hay que, diríamos, entre comillas, festejar que solo es el 400%. Nosotros creíamos y creemos, y el otro día, mirá, asociaciones de consumidores lo decían, y yo la verdad que cuando veo que una asociación independiente nos da la razón, fundamentalmente a Sergio que lo planteaba, digo, bueno, está claro que vamos por el buen camino a pesar de que nos cuesta un poco más. Pero digo, esto se podía haber hecho en el marco de una gradualidad y en el marco de un consenso, donde en ese Consejo Económico y Social dijéramos, bueno, vamos a aumentar las tarifas porque es necesario, porque estamos de acuerdo que era necesario adecuar las tarifas, pero en el marco de no hagamos grandes movimientos para que la inflación se dispare, acomodemos los salarios para que los trabajadores puedan, en este juego de todo, puedan responder, puedan pagar, porque la realidad es que hoy lo que hay algunos que no quieren entender es que hay gente que no puede pagar los servicios. Los servicios no son un número, son gente que no puede pagar el gas. A mí me pasó hace un mes en Tres Arroyos, fui al Consejo Liberante, salí y una señora, en medio del tarifazo de electricidad antes de ser suspendido, estaba llorando dentro del municipio porque no podía pagar la luz. Entonces la realidad es que estamos en una situación en que a veces se habla de servicios públicos, de tarifazo, como si no hubiera gente en el medio.
Y la verdad es que todo esto afecta a la gente. Hace un tiempo fue Daniel Arroyo a Punta Alta de Bahía Blanca y yo lo acompañé. Y yo le preguntaba a Daniel, con todas estas medidas que dejan gente fuera del sistema desde lo económico, desde lo social, desde lo salarial, ¿cuánto tardan en volver a estar dentro del...? Y me dice... 10 años. No sé si 10 años, pero dice, este mandato hay muchos de ellos que no vuelven. Con lo cual, todo el daño social que se está haciendo no es un número, y es gente que no vuelve rápidamente al mercado, que no vuelve a tener derechos que empezó a perder. Entonces digo... estamos ante un gobierno que claramente es insensible, que dice, que se le ocurre decir abríguense o bajen, como si fueran cuestiones que se pueden manejar de una manera arbitraria, ¿no? Cuando yo te escucho, ¿no? Y por ahí lo escucho a Donofrio, bueno, un montón de gente que está en el Frente Renovador, que me parecen tipos muy pensantes, pero aparte que siempre tratan de estar en el medio de situaciones fanáticas, ¿no? Porque uno ha vivido el fanatismo del kirchnerismo y el fanatismo del antikirchnerismo, y bueno, entonces es como que todo lo que hace uno está mal y todo lo que hace el otro está... bueno, y esta pelea constante, ¿no? Por un lado lo siento transitar por un lugar donde me siento cómodo, me gusta, me parece que es un lugar razonable. ¿Hasta dónde se puede apoyar a un gobierno y hasta dónde no? Porque ahora es donde ustedes van a tener que tomar seguramente una postura no tanto mediática, sino a la hora de votar en el Congreso, ¿no? Acompañamos por acá, pero mediáticamente por ahí decimos algunas cosas que después a la hora de votar no sé si van de la mano. Digo, llegó el momento en donde por ahí esta unión con el peronismo, por ahí estas fotos que están saliendo tienen que ver con que ya no se puede más seguir por este mismo camino donde el tarifazo y donde esta situación está llevando a muchísima gente a la pobreza. Digo, mira, están encontrando tal vez una... que los lleva, ¿no? La realidad los está llevando a ir tomando definiciones y ya no solamente estar por el camino del medio. Mira, vos dijiste una cosa que a mí yo la reflexioné durante la campaña y más después de la campaña. Uh-huh. Yo creo que a Sergio lo perjudicó en la campaña electoral el camino del medio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba solo pensando en la grieta, una cosa o la otra. Exactamente. Ahora, lo que nos perjudicó electoralmente nos benefició en la coherencia y en decir, yo honestamente siento que estoy en el lugar indicado, porque no siento que todo lo que estaba hecho antes estaba mal y que todo lo que se está haciendo ahora está mal o bien de acuerdo a quien lo mire. Sí. Entonces digo, lo que nos perjudicó en aquel momento, yo creo que es la coherencia fundamentalmente. Uh-huh. Pero mira, yo te hago una pregunta para vos, al revés. ¿Vos creés que sin el espacio del Frente Renovador y sin el espacio de Sergio Massa hubiera salido la ley de PYME nacional? No hubiera salido. No, entonces yo digo, ahí es donde lo que vos preguntás se ven los hechos. Uh-huh. Digo, nosotros diríamos, esta ley no hubiera existido si no hubiera salido, si no hubiera estado el Frente Renovador a nivel nacional. Yo creo que ahora el enorme, diríamos, resistencia al tarifazo es exactamente lo mismo, porque en manos de quienes la oposición al tarifazo, en manos de quienes de alguna manera gestionaron el Estado los últimos 12 años, no hubiera sido creíble para la sociedad. Claro. Ahora, cuando Sergio Massa, Margarita Stolbizer o algunos hablan contra el tarifazo y dicen hay que hacer algo contra el tarifazo, le decimos al presidente que se despabile, que se despierte y que entienda que hay que frenar el tarifazo y volver a foja cero, la gente ve dirigentes creíbles. ¿Por qué? Sí. Porque salieron de esa grieta. Sí, pero todavía, mira, Sergio tiene que dejar de jugar a ser Heidi y ponerse a la cabeza de la gente, porque los reclamos están hoy, los incidentes ocurrieron ayer, hoy va a haber en La Plata y en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, va a ser grave, y Sergio no está. O sea, Sergio lo dice de pico para afuera, pero después no hace una ley como hicieron. Ayer el Senado se movió y ustedes tienen los elementos para hacer, es decir, muchachos, se terminó. Y lo pueden sacar por ley, pero hoy no lo están haciendo. No, hoy hay un debate, yo creo al revés, yo creo que hoy se está debatiendo hacerlo. Todo lo que tiene que ver con el tarifazo, nosotros diríamos, tenemos dos posiciones claras y que van a verse en el Congreso de la Nación los próximos días. Uno, es que hay que frenarlo. Está claro que hay que frenar el tarifazo. A ver, y hay una posición clara de nosotros. Lo que pasa es que también hay una realidad. A ver, ¿qué nos pasó, diríamos, en algunas leyes del Congreso de la Nación? Que el kirchnerismo quería llevarnos a su fanatismo opositor en este momento y que en algunas leyes, por ejemplo,
como algunas de las que pasó en el Congreso, que ahora se me fue cuál era, el macrismo optó por abstenerse para que ganara ese fanatismo y perdiéramos una oportunidad de conseguir algunas leyes más moderadas. Entonces nosotros lo que decimos es, frenar el tarifazo ya se está trabajando en el Congreso Nacional de la mano del Frente Renovador, pero no solamente decir que se frene el tarifazo, no, sino hay que dar una salida a toda esta cuestión, porque por eso digo que está muy bueno lo que dice ¿cómo era? Walter, porque digo, oponerse no significa caer en el otro fanatismo, significa decir estamos en contra y esta es nuestra postura, como lo hemos planteado con la ley de PYME. A ver, producto de un montón de situaciones del tarifazo, las pymes se nos están cayendo a pedazos. Ahora, en el mientras tanto, ¿cuál era? Arréglense. Por un lado del macrismo y por otro lado el kirchnerismo diciendo solamente está mal el tarifazo. Ahora, ¿cómo hacemos para darle una respuesta? En vez de promocionar los comercios le cobran el 100% más, le cobran un 500%, en vez de cobrarle un 200%. Claro. Bueno, tiene que pagar menos que el ciudadano, una empresa para promocionar. Pero yo digo, los leyes de PYME es tan importante. Hay algo importante, hay algo muy fácil. Si vos a la tarifa de luz o gas le sacás los impuestos en forma excepcional, o sea, ¿cuánto se reduce? ¿Cuánto es el componente impositivo en una tarifa de gas? Sí, claro. 50%. Sí. O sea que si yo pago 1.000 pesos y le saco los impuestos por 6 meses a esa tarifa, puedo pagar el gas real. Mira, Mario. Y me sale 500 pesos. Hace 3 meses. Si quisieran, lo hacen. Lo que pasa que yo entiendo que Macri necesitó recaudar y entonces usó el tarifazo para también cuántos impuestos más recauda. Mira, hace esta es una 3-4 meses que estoy intentando en el interior. El tarifazo de gas es muy importante, pero también el de electricidad. Sí, terrible. El del interior de gas y electricidad es mucho más que lo que se nota en La Plata y en Capital Federal. Hace 3-4 meses que estoy intentando que se aprueben la eliminación de los impuestos a la luz también. Hay algunos impuestos que a la luz de la provincia de Buenos Aires apoya, incluso no proyectos míos solo, la represa de Piedra Blanca. Exactamente. Algunos proyectos nuestros y algunos proyectos del Frente para la Victoria anteriores incluso. No podemos conseguir que el oficialismo entienda, haga un clic, que en definitiva lo que tenemos en el medio es gente que le está pasando que cuando mira los impuestos ve porcentajes que además no se saben, porque muchos de esos porcentajes, Piedra Buena y otros más, son porcentajes que van a fondos generales porque son obras que ya se terminaron o no se hicieron. Pero Piedra Buena hace 10 años que se terminó. Por eso. ¿Dónde va esa plata? Por eso digo, a rentas generales termina. Tendrían que devolvérsela a la gente, le están cobrando algo que no funciona más. Pero por eso digo que... Y hay otro impuesto de una obra que terminó en el año 77. Sí, pero además todavía estamos pagando el interconectado a nivel nacional, se está pagando, pero en la provincia también, un impuesto nacional a la conexión de Santa Cruz al sistema interconectado nacional, que lo anunció la presidenta creo que en el 2007, y todavía se siguen cobrando. Lo que yo digo es que lo que no tenemos que hacer es prestarnos a esta pelea donde unos dicen paguemos el 400% y hagamos una fiesta como si un 400% fuera para hacer una fiesta, y otros que dicen está todo mal, pero en realidad no nos hacemos cargo ni siquiera de lo que hicieron los últimos años, que de alguna manera, mirá, yo creo que el principal saldo político negativo del kirchnerismo fue claramente que por sus malas decisiones le abrió la puerta a un modelo económico muy diferente que hoy lo está pagando la gente. Seguro. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber venido. Muy interesante, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. O sea, no es normal que te dejen hablar de todo, pero acá sabés que en esta radio podés decir lo que tengas ganas, siempre va a ser con respeto. No, me sentí muy a gusto. Y además... los mates más o menos, pero bueno. La radio los mates dulces, eso más o menos. Eso no son mates del interior, eso, ¿eh? No. Vos tenés que entenderlo hasta incluso en el color de la camisa. Eso te iba a decir. De la camisa que tiene, cuando ves la corbata camisa, que tiene. A ver, sí. Claro, ves otro tipo. Pero de grande. Sí, bueno. Yo te tiré un par de y te tiraste conmigo mal, Bueno, estamos... Ahora ya terminó. Ahora ya no me pueden hacer preguntas. Ahora sí. Bueno, estamos... gracias a ustedes. Con Pablo Bagarate, diputado del Frente Renovador de Tres Arroyos de la sexta sección electoral. Gracias por venir. Gracias a ustedes. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo.